A continuación, la fístula anal. ¿Sí? Se define como una fístula anal, como ya se manifestó anteriormente, como una comunicación anormal entre el conducto anorrectal y la piel, o puede ser entre el mismo conducto, ¿cierto? Entre el recto y puede comunicarse con el ano, dentro de la misma víscera hueca. Se trata de un proceso infeccioso crónico, como lo manifestamos anteriormente, que en su fase aguda se forma primariamente un absceso anal. La mayoría de estas fístulas anales tienen un origen criptoglandular después de un absceso anorrectal. Por lo general, del 7 al 40% de los casos evolucionan a una fase crónica, es decir, se forma esta fístula. Las fístulas se clasifican en simples y complejas. Las simples se definen como trayectos interesfinterianos o transesfinterianos, en los que se identifica el orificio interno por debajo del anillo anorrectal. Entonces vamos a dar paso a Cristina, por favor. El drenaje de un absceso anorrectal cura a la mitad de los pacientes, mientras que la otra mitad, en cambio, va a desarrollar una fístula anal persistente. Esta va a aparecer en la cripta infectada, que vendría a ser lo que es la abertura interna de la fístula, y se va a dirigir hacia lo que es la parte externa, casi siempre sobre el sitio en que se drenó el absceso previamente. Es posible de esta manera poder predecir cuál es la ruta que sigue la fístula en la anatomía del absceso anterior. Ya. En sí, las fístulas pueden desarrollarse en aproximadamente el 40% de los pacientes durante la fase aguda de lo que es la sepsis, o incluso puede desarrollarse hasta los 6 meses siguientes al tratamiento inicial de lo que es el absceso anal. La fístula anal que se presenta con mayor frecuencia es la interesfinteriana. Esta fístula suele cruzar directamente por lo que es debajo del margen anal. Sin embargo, en algunos casos, el trayecto suele modificarse y suele dirigirse hacia arriba, hacia lo que es la pared del recto, en donde se le denomina trayecto ciego alto, la cual podría o no tener lo que es una abertura hacia lo que es la parte perineal. En las fístulas transesfinterianas, en cambio, el trayecto se desplaza a través de lo que es el esfínter externo, y la fosa iliorectal iba a terminar en lo que es la piel perineal. Si atraviesa lo que es el músculo en un nivel bajo, se denomina no complicada y el tratamiento es más simple. Pero en cambio, si esta afecta lo que son los 2 tercios superiores de lo que es el esfínter, en cambio, ya vendría a ser una fístula complicada y la reparación sería un poco más compleja. Y por esto hay que tener en cuenta que cuando se sondan este tipo de fístulas, hay que tener bastante cuidado para evitar la punción de lo que es el recto inferior, ya que este podría crear una fístula transesfinteriana iatrogénica. En cuanto a las fístulas supraesfintéricas, que son las que vemos acá, estas en cambio van a ser infrecuentes y por lo general también son bastante difíciles de tratar debido a su trayecto, ya que este está por encima de lo que son sobre los músculos que son importantes para lo que es la continencia. Y además estos suelen extenderse hacia lo que es la pelvis. Y el último sería lo que son las fístulas transesfintéricas,
las cuales también son poco frecuentes y estas suelen ser por lo general resultado de una lesión iatrogénica. Estas se suelen dirigir hacia lo que es la piel eh, de la región perineal, que van desde lo que es la pared del recto por encima del músculo elevador del ano, y lo que es su trayecto se va a encontrar completamente por fuera de lo que es el aparato del esfínter, tanto interno como externo. Y por lo general, cuando se realiza su tratamiento, este suele también requerir de lo que es una colostomía. En sí, lo que son ciertos signos y síntomas que nos van a dirigir, que nos va a manifestar el paciente, va a ser sobre todo esa supuración a través de la región anal, que por lo general suele ser de tipo purulenta, así como también puede ser de tipo fecal. En cuanto al diagnóstico, en sí, los individuos van a mostrar un drenaje persistente, como dije, a través de lo que es la abertura externa. A ver, un En ratito sí, ahí. ¿sí? En cuanto a las fístulas complejas, ¿por qué se llaman así o cuándo se denominan complejas? Múltiples eran recorridos como más profundos y su tratamiento, por lo tanto, iba a ser un poquito más difícil. Ya, ¿qué dice Cristina? Eran las que se encontraban en los 2 tercios superiores de lo que es el músculo elevador del ano, ya que iba a comprometer lo que es la continencia. Bueno, las simples son trayectos interesfinterianos o transesfinterianos en los que se identifica el orificio interno está por debajo del anillo anorrectal, ¿sí? O sea, son pequeñas, el trayecto es corto, ¿sí? En cambio, las complejas, su trayecto y sus características pueden representar un riesgo de la función del aparato esfinteriano. Entonces, se denominan complejas las que se extienden por arriba de este anillo anorrectal, o sea, de estos esfínteres. Estas involucran las 3/4 partes o más de la circunferencia del esfínter anal externo o las que tienen en relación al músculo pubo-rectal. Por ejemplo, tenemos las fístulas complejas, serían las transesfinterianas superiores, las supraesfinterianas y las extraesfinterianas, o sea, las más altas, las del trayectos más largos, ¿sí? Tal como se va a ver lo que ya nos va a explicar acá en la regla de Gotzal. Sí, esto es muy importante en cuanto a la salida, al orificio de salida de las fístulas, lo que nos va a explicar. Si pongan mucha atención a la regla de Gotzal. Continúa, Cristina. Como les venía diciendo, los individuos suelen manifestar que existe drenaje persistente a través de lo que es la apertura externa, así como también se podría palpar a nivel de la región perianal lo que es un trayecto indurado. En sí es más fácil identificar, ¿no?, lo que es la apertura externa y es más difícil identificar lo que es la apertura interna. Es por eso que se puede aplicar lo que es la regla de Gotzal como una guía para poder localizar lo que es la apertura interna. En general, lo que son las fístulas, con una apertura externa en la parte anterior, como vemos aquí, se van a conectar con una apertura interna que sigue un trayecto radial corto, como vemos aquí. En cambio, las fístulas que tienen una abertura externa en lo que es la parte posterior, estas por lo general suelen seguir un trayecto que tiene forma curvilínea y que va a llegar hasta la línea media posterior. Sin embargo, también suelen haber ciertas excepciones a esta regla,
como en el caso de cuando hay aberturas externas anteriores, más allá de 3 centímetros en el borde anal. Estas fístulas por lo general, en cambio, suelen seguir un trayecto hacia mucho más larga, hacia lo que es la línea media posterior. Como vemos aquí, se trataría de esta. Cuando la apertura exterior se encuentra a 3 centímetros, es decir, alejado de lo que es el borde anterior, este va a seguir un trayecto mucho más largo y curvilíneo hacia lo que es la parte posterior. Entonces, de este tipo de fístulas es de los que estaríamos hablando de fístulas ya un poco más complicadas. Ya, un ratito ahí. Entonces, esta regla, ¿no es cierto? Al paciente hay que colocarlo en decúbito ventral, ¿sí? O sea, boca abajo. Y ahí dividimos al orificio anal, tal como se ve en la imagen, con una línea imaginaria, ¿sí? Por la mitad. Entonces, la parte anterior y la parte posterior. La parte anterior, por lo general, como dijo Cristina, son fístulas pequeñas, ¿sí? Son fístulas simples. Y los que aparecen, estos orificios secundarios en la parte posterior, por lo general hacen esa curva, ¿no es cierto? Y tienen un trayecto mucho más largo, ¿sí? Y la excepción es la que acabo de mencionar, que si está muy afuera y muy anteriormente, más allá de 3 centímetros del anillo anal, ya se convertiría en una fístula anal larga, ¿sí? O sea, esa sería la excepción. Ya, entonces sería una fístula compleja, ¿sí? Ya, continúe, por favor. El objetivo del tratamiento de una fístula anal es erradicar la infección, pero sin sacrificar lo que es la continencia. El tratamiento de lo que son las fístulas simples, que afectan mínimamente al complejo esfinteriano, como acabamos de mencionar, lo que son las fístulas transesfinterianas bajas y las fístulas interesfinterianas. Estas por lo general se suelen tratar mediante lo que es una fistulotomía. Y en sí, dependiendo de la longitud o de la profundidad de su trayecto, estas también se pueden marsupializar para de esta manera promover lo que es su curación. Y en sí, la tasa de recurrencia y de incontinencia en este tipo de fístulas simples son bajas, pero también van a depender en gran medida de lo que es el criterio y la experiencia de lo que es el cirujano. Aquí les he puesto un videíto de lo que es la fístula también. Las fístulas transesfintéricas bajas son afortunadamente las que con más frecuencia nos encontramos los cirujanos. Podemos observar en este dibujo su origen a nivel de las glándulas anales y el trayecto fistuloso atravesando ambos esfínteres que sigue en este paciente. Una vez canalizado el trayecto fistuloso, procedemos a una fistulotomía o puesta a plano de la fístula con el Swift Laser. Se puede apreciar la perfecta hemostasia conseguida y la ausencia total de carbonización. Bueno, esa fistulotomía parece ser con láser, ¿no? Comprobación final del manguito esfinteriano. Ya. Son las fístulas complejas.
En cambio, estas por lo general suelen requerir más que una fistulotomía para poderse resolver. Es así que existe una variedad de técnicas para poder realizar el tratamiento, que depende de lo que es el tipo de fístula y en sí de lo que es la identificación precisa de la abertura interna. En las fístulas que afectan a lo que es más del 30% del esfínter, o en aquellas fístulas que se encuentran distales a la línea dentada o en aquellas aquellas fístulas transesfinterianas altas, se va a colocar lo que es un sedal de drenaje eh, a través de lo que es el trayecto de la fístula, para de esta manera poder facilitar lo que es el drenaje del líquido, ¿no? Y poder de esta manera conservar lo que son intactos, lo que es el aparato esfinteriano. También puede usarse lo que es un sedal de corte, el cual se va a ajustar periódicamente a intervalos regulares para poder cortar lentamente a través del músculo esfínter que se encuentra afectado y de esta manera promover lo que es la fibrosis para evitar lo que es la interrupción del esfínter y poder evitar lo que es tener una incontinencia resultante. Las tasas de éxito con esta técnica que les acabo de mencionar es de alrededor del 60 al 100%. Es decir, que no, muy pocos pacientes resultan con algún grado de con algún grado de incontinencia. Ya, una cosita. El tratamiento con el cetón, sí es verdad, es muy efectivo, sino que es un poco molestoso y doloroso. Lo que pasa es que el paciente debe acudir cada 8 días para ir apretando el cetón. Es un hilo, ¿no? El cetón, irlo apretando y para que vaya cortando, sí, poco a poco. Entonces, doloroso, molestoso y el paciente tiene que acudir siempre para realizar esa maniobra hasta que atraviese totalmente el cetón, ¿sí? Ya continúe. Cerrar una fístula, en el caso de las fístulas complejas, como ya dije anteriormente, también podría comprender en usar un material biológico para promover lo que es el cierre de estas fístulas, sin que exista la división del músculo esfínter, como podría ser el pegamento de fibrina o el tapón para fístulas de origen porcino. En el caso del pegamento de fibrina, este va a contener lo que es fibrinógeno y trombina humanos, que se va a inyectar en todo lo que es el trayecto de la fístula anal, desde lo que es la abertura interna hasta la abertura externa, para de esta manera poder cerrar lo que es todo el trayecto de la fístula. Este tratamiento tiene una tasa de éxito del 14 al 60%. Así también está disponible lo que es el tapón de fístulas, el que les dije, es un tapón de fístulas bioprotésico, que es el que vemos acá, el cual va a actuar como una matriz para el crecimiento de tejido a nivel de lo que es el trayecto de la fístula y de esta manera poder realizar una obliteración de la misma. Este se va a insertar en la fístula y se va a asegurar lo que es la abertura interna. Y en la abertura externa se va a ensanchar y se va a dejar abierta para permitir. Con el pasar del tiempo, el tejido va a crecer en el tapón y va a sustituir a la matriz y va a obliterar lo que es el trayecto de la fístula. En el caso de lo que son las fístulas altas, o también en el caso de lo que son las fístulas persistentes, estas también pueden tratarse con lo que son
También puede tratarse con lo que es un colgajo, el cual se va a deslizar, este se va a realizar de mucosa, submucosa y en el tejido, en el músculo circular para de esta manera poder cubrir lo que es la abertura interna. En sí, la tasa de éxito de este método va a ser del 13 al 56%, aunque algunos pacientes también suelen presentar lo que es cambios en lo que es la continencia. No totalmente perder la continencia, pero sí algunos cambios. Así como también, como vemos, se puede utilizar lo que es la ligadura del trayecto de la fístula, sobre todo en el caso de las fístulas interesfinterianas, en donde se va a diseccionar en el plano interesfinteriano. Y la tasa de éxito de esta es del 60 al 94%. Ya, ahora